Amados hermanos, hemos entonado hace un momento el himno Bellas Palabras de Vida y ciertamente nos estamos exponiendo a las bellas palabras de vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy día vamos a continuar con la serie de predicaciones, hoy día vamos a continuar con el tema del castigo del pecado. Para aquellos que nos visitan, venimos desarrollando este tema ya hace un buen tiempo atrás. Es importante, amados, tener una concepción clara de lo que es el pecado, porque sin una concepción clara de lo que es el pecado, entonces vamos a darnos paliativos a nuestra alma. Es como aquel enfermo de cáncer terminal que se le dan unas pastillitas para el dolor. Eso no lo va a sanar. O algunas hierbitas para el dolor. No lo va a salvar. Amados hermanos, es lo mismo. El pecado es el gran mal que acecha a todo ser humano. Las consecuencias que vemos, los sufrimientos, los tormentos que vemos aquí en esta raza humana, los homicidios, los asesinatos, los adulterios, fornicaciones, vicios, etcétera, mentiras, engaños, sufrimiento, todo es consecuencia de este gran mal que es el pecado. Amados hermanos, las semanas pasadas, una primera clasificación de los castigos del pecado. El Señor castiga, el Señor está derramando su justa ira, su santa ira, todos los días, lo está haciendo, amados hermanos, y va a derramar su vaso completo en el día en el cual venga nuestro Señor Jesucristo y resuciten todos, incluso también aquellos que han sido reprobados sin Cristo, van a resucitar, como dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, y nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, todos resucitaremos, amados hermanos, y de ahí para adelante habrá un castigo eterno ya en cuerpo y alma para aquellos que murieron sin Cristo. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Lo hemos demostrado, vamos en la prédica 9 respecto a los castigos del pecado, y a lo largo de las prédicas anteriores hemos demostrado esto con la palabra del Señor. Es decir, amados hermanos, amigos, el Señor está derramando su ira santa a lo largo de todo este tiempo. Los sufrimientos, los tormentos, los dolores, situaciones, aflicciones, hambre, escasez, sed, necesidades corporales, malestares corporales, plagas, pestes, sufrimiento, dolor, angustia, como consecuencia del pecado, amados. Eso lo estamos demostrando. Pero no va a terminar todo aquí en esta tierra, porque tarde o temprano el Señor castigará y en la eternidad será este tormento eterno, como enseña la palabra del Señor. Entonces nosotros hemos hecho una primera clasificación, los castigos temporales y el castigo eterno. Los castigos temporales, corporales y espirituales. Hicimos esa subclasificación. ¿Por qué temporales? Porque son aquí, en esta tierra, aquí. El Señor está derramando su ira, está castigando. Nuestro hermano leyó hace un momento también Apocalipsis 9, ahí está. El Señor afligiendo. Amados hermanos, justamente. Así como hemos demostrado anteriormente también, hemos traído también algunos ejemplos que aquí el mismo Código Penal del Perú trae consecuencias, penas por la transgresión de algo que esté prescrito en el Código Penal. Pero el castigo eterno es eterno. Y ahora vamos a continuar en cuanto a la naturaleza y propósito del castigo. Y vamos a ver ahora, escuchen por favor, una segunda clasificación de los castigos. Una segunda clasificación de los castigos. Y el primero de ellos son los castigos que vienen de parte de Dios. Escuchen bien, por favor, es muy importante. Juntamente o internamente o concomitantemente al pecado. Vamos a ver eso. Y los otros castigos son castigos adicionales que el Señor imparte. Por tanto, miren, en esta segunda clasificación vamos a ver, primero, castigos que vienen junto con el pecado, concomitantemente con el pecado. Y la otra es castigos que el Señor impone, ¿verdad?, judicialmente, aparte de esos castigos que vienen con el pecado. Esto es muy tremendo, amados hermanos. Yo les pido mucha atención, por favor. Es como, por ejemplo, imagínense, tenemos un montón de frutas aquí, para llamarles la atención. Tenemos bastantes frutas aquí. Y decimos, vamos a hacer una clasificación. Las frutas amarillas por aquí, las frutas verdes por aquí, las frutas rojas por aquí. ¿Podemos hacerlo? O sí, claro, las amarillas ponemos el plátano, la papaya, etcétera. Las frutas rojas ponemos la fresa, la frambuesa, ¿verdad? Y la fruta verde, la manzana de agua, no lo sé. Ahí está una primera clasificación de las frutas. Ahora vamos a hacer otra clasificación de las frutas. Clasificación de repente por sabor, dulce y ácido. Entonces acá agarramos todas las que son ácidas sin importar el color, ¿verdad? Y acá ponemos las que son dulces sin importar el color. Es otra clasificación. Para ciertos fines lo podemos hacer. Entonces, en este caso, amados hermanos, es importante, por eso los teólogos al respecto de este tema clasifiquen también de esta manera los castigos. Y es muy importante, amados hermanos, que veamos esto, porque hoy día vamos a ver solo la primera parte. Los castigos que vienen juntamente o concomitantemente con
cada pecado. Esto es muy tremendo, verdaderamente. Es algo que asombra, amados. Es algo muy precioso. Es algo que son bellas palabras de vida por la cual el Señor nos llama, que nosotros corramos a Él inmediatamente, porque esa es la situación del ser humano. Esta clasificación es sumamente importante para que el Señor sea glorificado. Y es muy necesaria también para desvirtuar muchos errores y herejías. Dice el teólogo Luis Berkhoff, inicio la cita. Escuchen, por favor. Los castigos para el pecado son de dos diferentes clases. Primero, hay un castigo que es la necesaria concomitancia del pecado, porque en la naturaleza del caso, el pecado hace separación entre Dios y el hombre, lleva con él la culpa y la corrupción y llena el corazón del temor y vergüenza. Eso es uno. Pero también hay una segunda clase de castigos que se imponen al hombre desde fuera, por medio del supremo legislador. Tales son todas aquellas calamidades de esta vida y el castigo del infierno en la futura. Fin de la cita. Ahí está la clasificación. Primero, castigos que son concomitantes con el pecado. ¿Qué significa la palabra concomitancia? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué significa la palabra concomitancia? Por ejemplo, oye, mira, yo estoy enfermo, y verdaderamente estoy enfermo. Estoy enfermo y concomitantemente me trae malestar general o dolores, ¿verdad? Oh, sí, viene juntamente con esa enfermedad, ¿verdad? ¿Me comprenden? Esa es la palabra concomitante. Y así, cada pecado que usted comete, y ojo, acá no es el pecado, el acto pecaminoso externo e interno. Es también su hábito pecaminoso, su disposición al pecado. Y es también su estado pecaminoso. Y cada uno de esos trae concomitantemente castigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto es muy profundo. O sea, el Señor en este preciso momento, a usted que de repente en este momento se está durmiendo y no se preparó, porque uno se puede dormir por muchas cosas, por enfermedades, y bueno, se entiende, ¿no? O por alguna atención de algún hijo que está enfermo y se entiende. Ahí no hay pecado, no habría pecado. Pero si usted simplemente no le dio la gana de descansar temprano para no venir a adorar a Dios, ya le es pecado. Y ahí, ese pecado, por ese pecado hay un castigo. Y usted va a decir, pero no me viene enfermedad, pero no me viene plaga, no me viene un malestar tan grande, no me parte el rayo. ¿Cuál castigo? Sí, hay castigo, y lo vamos a mostrar con la palabra del Señor. Cada pecado que usted en cada minuto, cada hora, cada segundo está cometiendo, es más, si usted está sin Cristo, ya está en pecado. Y cada pensamiento que sale no lo hace para la gloria de Dios, porque sin fe, y no lo hace en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, que cada pensamiento que le sale a usted, si está usted sin Cristo, es pecado. Y por tanto, ese pecado trae concomitantemente ¿qué? Castigo. Tremendo, muy tremendo y muy profundo. ¿Qué castigos? Separación espiritual de Dios, culpa, corrupción, temor y vergüenza. Absolutamente cada pecado que usted comete, ¿verdad? Ahí sentado como está, sin que le llueva, le caiga un trueno, o de repente está bien, no tiene enfermedad de salud, está muy bien. Ya ese pecado que usted comete, ese pensamiento que brotó, o simplemente el tema de decir, qué aburrido tanta Biblia. Oh, vengo aquí obligado porque me han obligado, ya es pecado. Y eso te trae un castigo, que por la causa de tu dureza de tu corazón, no arrepentido, tú y tu conciencia cauterizada, tú dices, no tengo ningún temor, no tengo ninguna vergüenza, no veo la culpa, no siento la culpa, no veo que esté separado de Dios, me esté separando más de Dios. Pero la palabra enseña que sí, que cada pecado que tú cometes te separa de Dios. Entonces, amados hermanos, no solo son resultados del primer pecado, es decir, la separación espiritual de Dios, recuerda que lo vimos hace tiempo, la culpa y la corrupción lo vimos hace tiempo, son consecuencias del pecado, del primer pecado, pero no meramente son resultados del primer pecado, sino que son castigos. Si yo traía este tema hace mucho tiempo, pues ya iba a ser muy abrumador. En su momento vimos como consecuencia, pero acá estamos desarrollando hasta este punto de que no meramente es una consecuencia, sino que son castigos vindicativos de la justicia de Dios. En otras palabras, Dios te está castigando. Si tú en este momento estás sin Cristo, te está castigando sin que tú recibas algo abrumador, algún tormento tan grande en este momento. Qué tremendo. Cada pecado trae entonces intrínsecamente, asociado a sí mismo, concomitantemente,
sus respectivos castigos traídos por Dios por la naturaleza misma del castigo, del pecado, perdón, sin que Dios añada siquiera otro castigo adicionalmente. O sea, Dios puede en su soberana voluntad añadirte otro castigo, pero sin que Él te añada un solo castigo, ya el hecho que tú pecas, cualquier pecado que sepas que tú cometes, ya el Señor te está castigando. ¿Comprende? Miren, Dios escribió su ley en el corazón de todo ser humano, ¿verdad? El pecado es la transgresión de la ley, lo dice la palabra. Y donde hay una ley violada, lo que sigue entonces tiene carácter jurídico. El Código Penal, usted lee el Código Penal, usted viola ahí algún artículo, hay una pena, necesariamente hay una pena. Igual, la ley de Dios, si uno lo viola, trae castigo, porque es un asunto jurídico, es un asunto penal. Entonces todo lo que conlleva la transgresión de la ley de Dios tiene carácter jurídico, condenatorio, legal. Usted miente, no murió como Ananías y Zafira, pero ya tiene un castigo concomitante. Eso es lo que enseña la palabra. El orden moral de Dios es penal, por diseño. Así como Dios, por ejemplo, ¿verdad? Mire, ¿qué pasa si lo suelto? Hay un orden moral de Dios. Saben que el Espíritu Santo está obrando y con esa fuerza que se calcula, ¿no? La gravedad de la tierra y hace que se caiga. Se cayó. ¿Qué pasó? Hay un orden moral de Dios. Todos los días, cada 24 horas sale el sol. Hay un orden, no, perdón, esos no son órdenes morales, son orden en la naturaleza que el Señor ha creado. Nosotros estamos aquí, en la tierra nos atrae con cierta fuerza. Sí, la fuerza de la gravedad. Vamos a la luna y nos atrae la luna con otra fuerza, que no es la misma que la de aquí. Sí, ese es el orden que Dios ha creado. Así lo ha organizado. Y en el aspecto moral también es así. En el aspecto moral también, cada pecado tiene su consecuencia. Punto, ya está. ¿Me comprende? Sí, es así. Es la manera en la cual el Señor lo ha ordenado. El orden moral de Dios es penal por diseño. La obediencia conduce a la vida y la desobediencia conduce a la muerte. Cuando el Señor lo puso a Adán en el jardín del Edén, en Génesis 2:17, dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no morirás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Dónde está el orden moral? Obedeces, tienes vida eterna. Desobedeces, mueres, ciertamente. ¿Ven? Hay un orden. Si Adán obedecía el ordenamiento, ¿verdad?, de su ley y la tradición de la ley, tendría que tener un castigo. Si desobedece, muerte. Si obedece, vida. Sencillo. Hijo, obedece y yo te voy a bendecir. Desobedeces, hay una corrección, hay un orden. El Señor lo ha establecido. Así como que cuando lanzo esto, no se va para arriba. Es atraído por la gravedad de una misma manera como es atraído cualquier otro cuerpo. Así es el orden de Dios. Y claro que Dios puede hacer cosas por encima de ese orden que Él estableció, ¿sí o no? Una hacha flotó, ¿verdad? ¿Quién? ¿En el tiempo de qué profeta? Del profeta Eliseo. El hacha flotó. Si usted lanza una hacha de fierro al agua, ¿qué tendría que pasar? Hundirse. Ese es el orden normal de las cosas. Pero el Señor puede ir por encima de ese orden. El Señor retrocedió la sombra también en los tiempos de un rey. Sí, retrocedió. ¿Ese es el orden normal? No, el orden normal es que la sombra avance, ¿verdad? De que el sol se esté ocultando. Y el Señor puede ir encima de este orden. Igual, hay un orden. Usted peca, hay castigo. Castigo concomitante sí o sí. Y el Señor puede añadir otros castigos más. Eso es muy tremendo. Tú mañana te puedes ir y mientes, y tú como 100 veces has hecho y no te pasó nada. El Señor en ese momento, por eso, además de los castigos concomitantes a ese pecado, la mentira, te puede traer la muerte. Sí, definitivamente. Como lo hizo con Ananías y Zafira. Pero tú vas a decir, no me vino la muerte. Ya tienes castigo. ¿Cómo que no? No lo veo. Ya lo vamos a ver. Eso es lo que estamos viendo ahora. Castigo concomitante. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Ahí está, la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí usted ve nuevamente el orden moral de Dios. Usted obedece, bendición. Usted desobedece, hay maldición. Está la muerte. Dios no solo castiga después del pecado.
Dios no solo castiga después del pecado. O sea, usted ahorita peca y va a decir, no fui a congregar, no pasa nada, no me interesa. ¿Verdad? Ya tiene su castigo, pero el Señor después te puede traer más pecados. Más castigos, perdón, por tu pecado. Lo cual también hemos visto las semanas pasadas. Te puede endurecer, te puede dejar a tu pecado para que sigas pecando más. Puede traerte más separación, ¿verdad? Y menos discernimiento de la moral de Dios. Y después cuando andas con tantos problemas en tu vida, dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios te está castigando. Eso es lo que estamos viendo. Dios no solo castiga después del pecado, sino también en el pecado mismo. O sea, Dios está castigando en cada momento a cada reprobado, pues este tiene pecado. El ser humano respira pecado en cada instante. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Estás unido a Cristo? Si tú no estás unido a Cristo, Dios está airado contigo todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. De lunes, ¿está airado 1 hora o 24 horas? 1 hora o 15 minutos. 1 minuto o 1 hora. Todo. ¿Por qué? Porque de ti brota ¿qué cosa? Pecado. Pecado, pecado. Dios es juez justo. Él es justo. Y Él está airado con el impío todos los días. Y estos castigos, ¿verdad? Son castigos concomitantes a tu pecado. Que vienen con tu pecado juntos. Es como cuando viene un niñito acá a la iglesia y viene con su mochilita. Todos los domingos viene con su mochilita. Viene junto, ¿verdad? A él. Y un ejemplo para que me entiendan. Igual, cada pecado trae su castigo. Porque dice, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. Dios está revelando su ira ahorita mismo contra los reprobados. ¿Cuándo? ¿Contra qué? ¿Contra qué pecado? ¿Contra los grandes pecados? No, dice contra toda impiedad. Toda es todo. Adulterio, fornicaciones, mentira, robo, engaño, falsedad, hipocresía. Métele cada pecado, vicio, drogadicción, borrachera. Dios está revelándose su ira contra ti en cada momento, en cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Castigo concomitante a tu pecado. Tremendo. Todo y cualquier pensamiento del reprobado, cualquier acto externo del reprobado, cualquier disposición pecaminosa, su estado pecaminoso mismo. O sea que Dios no necesita esperar, tú no necesitas esperar castigos tales como una enfermedad, aflicción, todo lo que hemos visto anteriormente, angustia, sequías, etcétera, para decir que Dios te está castigando, derramando su ira sobre ti. Pues la ira de Dios, dice el versículo, se revela desde el cielo contra toda impiedad. En este momento tú estás pecando, estás ahí, tu mente está en otra cosa y no estás prestando atención a la palabra de Dios, ya es un pecado. ¿Qué está haciendo Dios? Te está castigando. ¿Qué pecado, qué castigo te trae? Eso es lo que vamos a ver. 5 cosas. Separación espiritual de Dios, ¿verdad? Temor, corrupción, vergüenza, culpa. Qué tremendo. Amigo, amiga, si usted no está unido a Cristo, que no le ama a Cristo, usted peca de cualquier forma y este es su pecado, ya tiene un castigo concomitante, acompañante. Dios le está castigando a cada instante. Si usted muere sin Cristo, allí mismo donde está sentado, ya está en este preciso momento recibiendo castigo penal de parte de Dios, pues cada uno de sus pecados que está cometiendo en estos minutos conlleva concomitantemente castigo. Tremendo. Es decir, como dije hace rato, e insisto, no debemos esperar que Dios añada más castigo y que sea muy notorio en nosotros. Oye, tengo un cáncer, seguramente fue por mi pecado que cometí ayer, anteayer y anteayer. Oh, me vino el cáncer. Pero no porque no tenga el cáncer significa que Dios nos está castigando. Dios te está castigando si tú no estás en Cristo todos los días. Está irado contra ti todos los días, lo dice la palabra. Basta que usted no sea creyente
su estado pecaminoso, sus disposiciones pecaminosas o hábitos pecaminosos, sus actos pecaminosos externos o internos, sin que hable una sola palabra, un pensamiento, ya es pecado y viene acompañado por los castigos concomitantes, separación espiritual de Dios, culpa, corrupción, vergüenza y temor. ¿Entienden, amados? Entonces tengamos muy presente que estos castigos que acompañan a cada pecado son también castigos divinos en los reprobados. Estas concomitancias, las que mencioné hace un rato, las 5, son manifestaciones de la vindicación de la justicia de Dios. O sea, para los reprobados siguen siendo castigos con los cuales Dios está vindicando su justicia. Este es un asunto penal. Expresan la justicia retributiva de Dios, participan en la pena judicial, son parte del juicio de Dios. Y de repente nunca te viene algo tan grande, pero terminas con tantos castigos que de repente ni cuenta te diste mucho, o de repente sí, cuando tu conciencia te despertó y te acusó y tú lo callaste. Pero un día morirás porque tarde o temprano el castigo será eterno. Pero en los elegidos, ¿cómo es el trato de Dios? Es muy distinto. Estos mismos que son castigos concomitantes para los reprobados son providencias de Dios para acercarnos a Cristo, para llamarnos a Cristo. Esto es lo precioso. Es tan profundo este tema, amados. Entonces, en los elegidos de Dios, estas disciplinas de Dios, separación espiritual, que tendría que llamarse ahí, va más precisamente un alejamiento del rostro de Dios, ¿verdad? O un ocultamiento de su rostro del Señor Jesucristo por nuestro pecado también puede pasar. Oh, amados. Estas disciplinas que Dios trae a los suyos es para preservarlos, guiarlos al arrepentimiento, restringirlos del pecado, santificarlos, etcétera. Pues su amor es eterno y porque sus castigos penales, judiciales, fueron llevados por ¿quién? Plenamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí también usted tiene que ver y magnificar la obra de Cristo. Porque se está escuchando que los reprobados cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día están recibiendo castigos concomitantes con los cuales cada uno de ellos lo merece, le hace merecedor del castigo eterno. Y miren qué ha hecho Cristo con nosotros. Qué tremendo, llevándose la culpa de cada uno de nuestros castigos concomitantes también. Vamos a ir al primero. Castigo concomitante acompañante del pecado, la separación espiritual de Dios. Génesis 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Después que Adán y Eva pecaron, y dice Génesis 3, 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Cuando dice en esta porción de las Escrituras que se escondieron de la presencia de Jehová, ¿qué es lo que implica? Una separación espiritual entre Dios y el hombre. O sea, Adán antes de pecar no tenía esto. Él no se escondía de Dios, andaba en plena comunión con Dios. Los dos estaban de acuerdo y por tanto andaban juntos. No había ningún problema, andaba en plena comunión de Adán con Dios. Él peca, inmediatamente le viene concomitantemente a su pecado un castigo. ¿Cuál es? La separación espiritual de Dios. ¿Me entendió? Ahí está, la separación espiritual de Dios. Así que tú, que en este momento, ya pasó acá el sermón 15 minutos. En este preciso momento, si los 15 minutos tú nos estás recibiendo la palabra de verdad en arrepentimiento y no te has aborcado a Cristo en fe, en verdadera fe, desde el corazón, no has creído con el corazón, ¿tú cuántos pecados has cometido? 10, 15, 20, 100, no lo sé. Cada uno de esos te trajo ya más separación espiritual de Dios. ¡Qué tremendo! Es decir, si ya el hombre por sí mismo ya está infinitamente apartado de Dios porque Él es infinitamente santo. Imagínate, estás añadiendo ira para el día de la ira. Estás separándote más de Dios. Y como te separa más de Dios, no esperes que de acá a un año, después de estar de esa manera, vas a estar mejor. No, estás más endurecido. Estás más endurecido. Porque el Señor te está castigando. Tu pecado trae esos castigos. En Génesis 3:23, mire lo que dice. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Ahí está. ¿Qué hizo el Señor? Lo saca a Adán. ¿Qué representa eso? Separación espiritual de Dios con Adán, con el hombre. Y así nosotros, el ser humano, la persona reprobada que no está en Cristo, está separado de Dios.
Está fuera de la comunión con Dios. Está fuera del abrigo de Dios. No es pueblo, como dice el apóstol Pedro. Anda sin Dios, sin Cristo. Anda muerto en sus delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Es enemigo de Dios. Qué tremenda, dice la palabra del Señor. Versículo 24. Echó fuera al hombre. Nuevamente, usted que ve ahí. Aquí está Dios, separación, y echa fuera al hombre. Hay una separación espiritual de Dios. Y cada pecado que tú cometes te está separando más de Dios. Cada pecado que tú cometes trae ese castigo concomitante, que es la separación de Dios. La muerte espiritual, porque la paga del pecado era muerte, y esta muerte también es espiritual. Y tal muerte espiritual es castigo, porque la separación del Dios infinito, bueno, amoroso, sabio, justo, verdadero, no puede ser otra cosa que castigo. Es como imagínate que tú tienes una persona muy querida en esta tierra y que te trae tantas bendiciones materiales y que él se vaya y se aparte de ti, tú dirías, oye, ¿qué tal castigo? ¿Qué tal sufrimiento? Pues bueno, Dios es infinitamente más, el ser supremo del universo, el ser más amoroso, el benigno, el bueno, el proveedor, el providente. Cuando tú pecas, te estás apartando más de Dios si estás en Cristo. Si estás en Cristo. Y si estás en Cristo, el Señor te va a disciplinar. Te disciplina, te ama. A que toma por hijo disciplina, te trata. Y todas esas cosas te ayudan para bien, incluso porque te da un jalón de oreja. Con amor te llama, porque Él tiene amor eterno para ti. Pero si estás en Cristo, y si tú nunca vas a creer en Cristo, si estamos hablando acá de reprobados, entonces son castigos punitivos. ¡Qué tremendo! ¿Qué tal castigo trae concomitantemente cada uno de sus pecados? Cada minuto, cada hora, cada día que pasa sin que tú te arrepientas, te estás alejando más del único Dios vivo y verdadero. Cada vez más separado espiritualmente. No te estás acercando, te estás alejando más. Absolutamente cada pecado que tú cometes te separa más y más del Dios infinitamente santo, justo y bueno. Y eso ya es castigo de Dios. Castigo concomitante a cada uno de los pecados que cometes. Cada pecado conlleva, cuando se comete, su propio castigo. Dios ya está castigando sin mover un solo dedo adicionalmente. Qué tremendo, ¿no? Y puede hacerlo. Esos son castigos externos. Por eso el teólogo clasifica en dos. Castigos concomitantes o internos. Y luego castigos externos, adicionales. Eso lo veremos en la siguiente semana. Pero en este tema de los castigos concomitantes, que yo también mencioné cuando hablábamos respecto a la primera clasificación, pero solamente lo leí y no entré al detalle porque aquí era donde se tenía que dar en este sermón, detalle de cada uno de estos castigos concomitantes. ¡Qué tremendo! Hay castigos, escuche bien por favor, hay castigos concomitantes porque Dios, como legislador y juez, unió inseparablemente el pecado con la pena. Inseparablemente está unido el pecado con el castigo. No hay manera en que usted diga peco y no hay castigo. Sí hay castigo. Puede ser que no haya un castigo notorio. Eso lo entiendo, ¿verdad? Pero está inseparablemente unido y lamentablemente por la dureza del corazón del ser humano, peca y no tiene vergüenza. Peca y no tiene temor de Dios. Vamos a ir a ver cada uno de esos puntos, amados hermanos. En el orden moral que Él mismo estableció como Dios, el cual no es independiente de Él, sigue Dios actuando. Por ejemplo, cuando yo suelto esto y se cae, usted va a decir, se cayó en la ley de la gravedad y Dios no participó. No, Dios sí participó. El Espíritu Santo, sabio, está participando en esa ley que los científicos calculan, ¿no? La caída, la gravedad, etcétera, ¿no? La fuerza, etcétera, o las leyes estáticas, etcétera. Las leyes de la física. Hay cálculos, pero el Espíritu Santo poderoso y sabio está obrando ahí. Igual, cuando usted peca, le trae castigos concomitantes y si bien es cierto, son inmediatos al pecado, usted no puede decir Dios no participa. Dios está participando también. Él está trayendo ese castigo, solamente que no trae otro castigo más, que son castigos ya externos. ¿Estamos? Me dejé entender. Este orden es natural, pero además es jurídico. Pecas, castigo, jurídico. Es natural, porque tú pecas y viene inmediatamente el castigo concomitante. Pero no solamente eso es natural, sino que es un castigo, es jurídico, es Dios juzgando. Hiciste esto, naturalmente te viene ese castigo. Es así.
Ese orden es natural, pero es jurídico también. La ira de Dios se está revelando desde el cielo y Dios además puede incrementar tales castigos. ¿Puede ir Dios por sobre el orden de las cosas que estableció? Sí, como lo vimos hace un rato. Pues Dios no se sujeta a sus leyes naturales que Él ordenó, así como Él hizo que la sombra retrocediera. Lo que estamos viendo es que cada pecado trae concomitantemente consigo mismo un castigo. Y ello implica que Dios está derramando su ira siempre sobre el ser humano pecador impenitente. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre, siempre, siempre está pecando. Siempre, siempre, siempre. Si no estás unido al Señor Jesucristo, en este mismo minuto en que tú estás pecando contra Dios, Él ya te está castigando. En este caso, con más separación espiritual de Él. Y ese es el castigo. Cada pecado, por muy pequeño que tú digas que es, Él te está castigando con estos pecados que estamos anunciando, con estos castigos. Isaías 59, versículo 2, por favor. Isaías 59, 2. Isaías 59, versículo 2. Dice la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades, ¿qué es iniquidades? Pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es eso? Separación espiritual. ¿Qué es castigo? Muy bien. Y vuestros pecados, están pecados. Vuestros, o sea, cada pecado, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es eso? Castigo, separación espiritual. Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. ¿Qué es eso? Pecado. Y vuestros dedos de iniquidad. ¿Qué es eso? Pecado. Vuestros labios pronuncian mentira. ¿Qué es eso? Pecado. Habla maldad vuestra lengua. Pecado. Cada vez que tú mientes, engañas, haces una corrupción, corrompes al funcionario público, corrompes al de la municipalidad, das tu 5%, tu 10% al funcionario de la municipalidad para que te dé un contrato. Cada vez que tú mientes, cada vez que tú estás pagándole menos a la SUNAT, falsificando facturas, lo que sea, tú estás pecando contra Dios y cada uno de esos te trae un castigo. Y el castigo que estamos viendo en este momento es ¿qué cosa? Separación espiritual de Dios. Separación espiritual de Dios. No hay quien clame por la justicia, dice el 4, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Pero ¿qué decía en el 2? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, que por un plato de lentejas tú estás entonces, ¿qué cosa? Separándote de Dios. Más y más, más y más, y más y más. Qué tremendo, ¿no? Y ello es castigo concomitante a absolutamente cada uno de los pecados que has cometido en toda tu vida y de los que cometes en este preciso momento. Es tremendo pensar que Dios en este momento, amigo, amiga que está ahí sin Cristo, lo está castigando en este momento con separación espiritual. Si usted no está recibiendo con amor, con mansedumbre, con reverencia, con arrepentimiento, con fe, la palabra del Señor, le es pecado y por tanto en este momento se está castigando con separación espiritual de Dios. Y te vas a dar cuenta, ¿por qué? Porque termina la prédica y tu pensamiento dice, qué aburrido, mira, lo mismo me está hablando y yo no soy tan malo. ¿Y qué es eso? Te estás endureciendo, ¿verdad? Tremendo pensar que Dios te está castigando en este preciso momento con separación espiritual. Si estás pecando, no arrepintiéndote al escuchar todas estas cosas. Hermanos, hermanas, demos la gloria a Dios por lo que Dios y Cristo ha hecho y está haciendo por nosotros. Cuando nos ponemos a este tema, a esta clasificación, ¿ya ve usted cuánto nos lleva a glorificar a Dios? ¿Cuánto nos lleva a glorificar a Dios? Entonces, cada pecado que comete un reprobado trae conjuntamente más separación espiritual de Dios. Y tal separación de ese Dios tan bueno y poderoso no es otra cosa que castigo. Y qué terrible castigo es ese. Qué terrible que el reprobado con cada pecado que comete, sea externo, sea interno, sea una disposición pecaminosa, o sea el estado pecaminoso, ya está con eso vindicando la justicia de Dios, amados. Pero en el creyente, el pecado separa de Dios. Solamente vamos a ir acá a este versículo, Salmo 51:10. Aquí es, el rey David, ¿era creyente? Claro que sí, para este momento era creyente. ¿Había pecado contra Dios? ¿O sí? Tantos pecados había cometido.
Y cuando llegamos acá, Salmo 51:10, Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él está arrepentido. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué dice eso? Porque el pecado que había cometido lo había separado de Dios. Aunque no determinadamente, no finalmente, no definitivamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora ahora en el creyente. Podemos contristarlos, sí, y el Señor puede apartar su rostro en nosotros y nos podemos ver tan tristes porque sentimos eso, ¿verdad? Subjetivamente también. Y es un castigo de Dios o una disciplina de Dios para nosotros. Qué tremendo, ¿no? Pero usted está viendo aquí el pecado que cometió este creyente. Él dice, luego en el 12, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, si él dice, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿qué pasó? ¿Qué había pasado? Que ya estaba sin gozo. Porque estaba abrumado con el pecado que había cometido. El pecado le había traído ese alejamiento de Dios. Pero no solamente la separación espiritual de Dios es el castigo, ese es uno de los castigos concomitantes. El otro castigo concomitante que acompaña al pecado es la culpa. Vamos a hablar de eso. Génesis 3, versículo 7. Este es el otro castigo. Así que usted, mire, escuche por favor arrepiéntase si no está en Cristo. Porque si no, tú te estás apartando más de Dios, te está trayendo ese castigo Dios por seguir así, levantando tu mano contra Dios y diciendo, no quiero que Él reine sobre mi vida. Y te está trayendo más separación espiritual de Dios. Pero no solamente eso, sino también te trae culpa. Pero no el sentimiento de culpa, sino culpa delante del trono de Dios. Es decir, te haces culpable delante de Dios. Y eso ya es un castigo. Culpa. Dice, versículo 7, capítulo 3 de Génesis. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando dice, fueron abiertos los ojos, ellos, y dice que luego conocieron que estaban desnudos, eso es vergüenza. Ahí vamos a ver vergüenza, que lo vamos a ver en otro momento. Pero cuando dice conocieron, fueron abiertos los ojos de ambos, ellos toman conocimiento de algo, toman conocimiento de que pecaron. Y toman conocimiento que son culpables delante del trono de Dios. Nunca habían sentido esta culpa. Adán y Eva nunca habían sentido esta culpa porque antes de que pecaran eran rectos, no tenían culpa, ni tenían vergüenza, ni estaban en separación de Dios, ni tenían temor a Dios, no tenían temor a la muerte, no tenían temor al castigo de Dios. Pero cuando ellos pecan ahora sienten algo, saben que son culpables. Ese es un castigo. La culpa es un castigo. Qué tremendo. Conocieron que estaban desnudos. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque sabían que eran culpables. Hay un sentimiento de culpa, pero también hay una culpa delante del trono de Dios que ahora debe merecer, amados hermanos, la condenación. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El temor es otra cosa que vamos a ver, otro castigo concomitante. ¿Pero por qué tiene miedo? Porque era culpable. Uno puede tener temor si no es culpable, ¿verdad? ¿Por qué tenía temor? ¿Por qué tiene miedo? Porque era culpable. ¿De qué estamos hablando en este momento? De la culpa. Y por tanto en este versículo vemos que él era culpable delante del trono de Dios. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Ahí usted, mire, estos textos son tan profundos, pero usted lo que puede ver es, por ejemplo, usted hace algo su hijo o su hija, y usted ve que era desobedecido. Usted lo llama y se sienta. ¿Y qué empieza? Unas preguntas, un interrogatorio, ¿verdad? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la fruta? ¿Dónde está la torta? ¿Dónde está el dinero? No lo sé, lo que sea. Nuestro Señor acá actúa como juez. Y si actúa como juez aquí es porque hay ¿qué cosa? Pecado. Y hay culpa. Y por eso el Señor se presenta y dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Detrás de esas palabras usted ve un juicio. Usted ve que el Señor lo está llamando a pedirle cuentas. ¿Por qué? Porque ha cometido pecado. ¿Y qué trajo el pecado? Culpa. Culpa.
¿Lo ve usted entonces? No puede haber sentencia si no hay culpa. ¿Dónde usted va a ver la sentencia? En los siguientes versículos del 14 al 19 usted va a ver que Dios lo sentencia y le trae castigos. ¿Por qué? ¿Por qué trae castigos si no hay culpa? Era culpable. Hay culpa delante de Dios. Qué tremendo. Vemos que el pecado en el jardín trajo culpa y así ahora el pecado trae concomitantemente la culpa. Y preguntamos, a ver, usted habló de que esta culpa era un resultado del primer pecado. Oh, cierto. Pero no es meramente solo un resultado del primer pecado, sino es castigo del pecado, castigo concomitante del pecado, que es lo que estamos precisando ahora. Dios había dicho, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y en el orden moral de las cosas que Dios estableció como el juez supremo de toda la tierra, el gran legislador, él estableció, si hay desobediencia, hay culpa y hay castigo. Se acabó. No hay más. Si nosotros lo hacemos en el Código Penal, ¿verdad? De cualquier nación. Alguien desobedece, transgrede el código, hay una sanción. 3 años, 2 años, 10 años, yo qué sé. De pena privativa de la libertad, no lo sé, lo que sé. Entonces, en el orden moral establecido por Dios para la raza humana, Dios ejerce su gobierno como gobernador y juez, aplicando penas justas como consecuencia de la transgresión de su ley. Dios dio mandamiento. Si se quebrantaba su ley, debía haber castigo. Ese es el orden moral de Dios. Porque Él no puede ser un juez justo si es que alguien quebranta su ley y no hay castigo. No, Él lo había establecido así. Por tanto, la muerte que leemos en de ciertamente morirás, que fue amenazada y ejecutada como resultado de desobediencia a este mandamiento, debe entenderse necesariamente como castigo penal y no solamente como un mero efecto o un resultado o consecuencia del pecado. Es un asunto judicial, esto quiero que entienda. Dios le dijo, si tú comes esto, ciertamente morirás. Eso es, dice Dios, castigo penal por tu desobediencia. Así sencillo, así de sencillo. Qué tremendo, ¿no? Así absolutamente cada pecado que tú cometes, sea en estado pecaminoso, hábito pecaminoso, disposición pecaminosa, acto pecaminoso, externo, interno, pensamiento, sin que sueltes una palabra, simplemente sin que estés tus ojos abiertos, estás pensando, todo eso te trae culpa delante de Dios. Y de repente tú puedes estar sentado, mira, no haces nada, estás sentado, están los ojos cerrados, y tienes un pensamiento pecaminoso, y tú te sientes culpable, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahí está, ahí lo ves, pero si tu corazón está tan endurecido, de repente dices, ok, te estás deleitando en tu pensamiento. ¿Qué es eso? Es que no hay culpa, no hay culpa, sino que tu corazón, que es engañoso más que todas las cosas, y que está endurecido por la práctica del pecado, porque tu conciencia está de repente cauterizada, entonces no se despierta, no te dice, eres culpable delante de Dios. Y no te lo dice. Y no porque no te lo digas, no significa que no seas culpable. Qué tremendo. Cada pecado que cometes trae concomitantemente culpa delante de Dios, culpa actual si no estás unido a Cristo. Y esto es cada minuto, cada hora, cada día, porque Dios está airado con el impío todos los días. Allí sentado, si estás pecando de pensamiento, si estás sin Cristo unido a ti, tal pecado te acarrea culpa delante del trono de Dios, del tribunal de Dios, que es el juez justo de toda la tierra. Es como si estuvieras en cada momento delante del tribunal de Dios y te estaría declarando culpable. Castigo, culpa. Castigo, separación espiritual. Pecas, en aquel otro minuto más. Tu pensamiento, de palabra, lo que sea, de omisión, lo que sea, cualquier pecado, es como que Dios nuevamente en su tribunal te sigue declarando culpable. Culpable, 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 y así todo el día y todos los días. Por eso dice la palabra que Dios está, vamos a ir a otros pasajes, está irado con el impío todos los días. Juan 3:18, miren. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Qué tremenda palabra, dice el Señor. Ya ha sido condenado. Es algo ya presente. Qué tremendo. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Si tú mueres en tu incredulidad, en este momento el Señor te dice, ya has sido condenado. No dice, noten el tiempo del verbo, ya ha sido condenado. No te dice, ya será condenado. Dice, ya ha sido condenado.
Si tú mueres sin Cristo y vas a morir así en tu impenitencia, por la dureza de tu corazón, no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira. Ciertamente, en ese momento, atesoras ira para el día de ira, pero ya en ese preciso momento has sido condenado. En el creyente ya sabemos que no hay esta culpa, ¿verdad? Porque fue removida por Cristo, ya lo sabemos. Pero sí hay una culpa potencial. Recuerdan que ya se explicó esto hace tiempo. Claro, porque cuando usted peca, hermano, hermana, estoy hablando de los creyentes, cuando usted peca, ¿qué dice? Ah, no, Cristo se llevó mi pecado, así que no hay ningún problema. No, usted se siente merecedor, digno de la condenación, aunque sabe que Cristo se lo llevó, y llora, y se arrepiente, y le pide perdón a Dios. Pero en el incrédulo no, en el incrédulo hay una sentencia: culpable. Culpable delante del trono de Dios. Eso es. Entonces, cada pecado que comete un reprobado trae conjuntamente culpa, y tal culpa ya hace un castigo penal delante de Dios. El reprobado con cada pecado cometido es cada vez más culpable delante de Dios. La pena se incrementa. Usted ha visto que algunas personas que son condenadas, son juzgadas, dicen 5 cadenas perpetuas. ¿Ha escuchado eso? 8 cadenas perpetuas. Usted dirá, pero ¿por qué si una cadena perpetua ya es perpetua? ¿Por qué le ponen tantos? Por las puras. No, este es un asunto jurídico. Y así por cada pecado delante del tribunal de un Dios infinitamente santo es cadena perpetua. Por una sola mentirita, cadena perpetua. En cada minuto, cada hora, cada segundo, cadena perpetua. Cada día, cada semana, cada mes, cadena perpetua. Porque usted no está frente a un tribunal peruano. Usted está frente al tribunal de Dios, que es infinito en su ser y perfecciones. Infinito es infinito. No son miles de millones de millones de millones. No sé, eso por millones. Nada. Multiplique por lo que quiera. No llega usted a alcanzar la plenitud de Dios. Tremendo. Pero el otro castigo concomitante, ¿cuál es? El castigo concomitante, acompañante del pecado, que es el temor. El temor. Génesis 3:10, amados. Vamos a Génesis 3:10, por favor. Dice Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Nunca había experimentado miedo del hombre, Adán, nunca, porque nunca había cometido pecado. Y ahora experimenta miedo, temor. Y eso es castigo. ¿Y él qué hace como tiene miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué se esconde? Porque tiene miedo. Un niñito le dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a salir de la casa, hijo, puedes jugar en el jardín, mas no juegues en la sala. Y resulta que regresamos y él jugó en la sala y rompió la luna, rompió el espejo, rompió los adornos. ¿Y qué hace? Tiene miedo, se va y se esconde. O agarra el mueble, el adorno que rompió y lo comienza a pegarlo, o lo esconde porque tiene miedo. O sea, en el orden moral de Dios, escuchen, el pecado trae separación espiritual de Dios, trae culpa y trae miedo, trae temor. Por eso el hombre, yo se lo digo, porque lo enseña la palabra. Usted que no está en Cristo, usted sabe que existe un Dios y usted sabe que cuando peca se va a presentar delante de Dios y teme morir y teme el juicio venidero. Usted no me puede decir que no, porque si me dice que no, la Biblia se equivocó y la Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca. Así que en determinado, usted puede venir tranquilo, peca, fornica, adultera, comete sus vicios, no congrega, lo que sea, puede practicar cualquier pecado. Y de repente no siente nada, no hay castigo, todo me va bien. Pero por momentos le viene el pensamiento de Dios, porque Dios, miren, aún es misericordia, es castigo, pero es misericordia. Te hace ver, oye, yo existo. Y te viene un juicio. Y entonces uno piensa, uy, ¿qué será ese Dios? No quiero pensar en eso. Y sigue pensando en sus cosas. Y cree, como aquel mito del avestruz, cree que escondiendo su cabeza de la tierra ya desapareció el problema. No, el problema sigue. ¿Usted cree que en ese mito donde dice que el avestruz hay un peligro y agarra y mete su cabeza, dice, a la tierra, ¿ya desapareció el peligro? No desapareció el peligro porque agarran y lo matan y ya está. Lo cocinan. ¿Y usted cree que porque ya no pensar en el juicio de Dios, o no pensar en que existe un Dios, no pensar en la justicia de Dios, no pensar en el infierno, significa entonces que ya no va a haber? No. Más bien, qué bueno es Dios, que aún le hace ver a usted que hay un juicio venidero.
para que se arrepienta. Qué bueno. Es castigo, sí, pero también es misericordia. Entonces el hombre reprobado, cuando peca, cualquier pecado, viene ese pecado concomitantemente con un castigo que se llama temor. Y a este temor se le llama temor servil. No es el temor de un hijo que tiene por la reverencia de Dios. No, es un temor servil, como un esclavo. Es un temor al juicio, es un temor al castigo por el pecado, es un temor a Dios. Eso, temor a la muerte, temor a las consecuencias del pecado cometido. El incrédulo vive en temor, temor al castigo de Dios, temor al castigo venidero y por tanto teme la muerte porque se enfrentará al Dios justo. Y ese temor ya es castigo. ¿Comprende? Si bien es cierto, el incrédulo se endurece, como dije hace rato, su conciencia que está cauterizada, pero en algún momento su conciencia se despierta y le dice, has hecho esto, te vas a presentar delante de Dios cuando mueras. En determinado momento la acusa. Debemos precisar que este temor es un temor servil, es propio de un siervo, no es un temor reverente, no es un temor de un hijo de Dios, porque ciertamente los creyentes tenemos temor a Dios, pero no es este temor, porque este temor de aquí del cual estamos hablando es un temor servil, es un castigo. Lo que nosotros tenemos es un temor al Dios vivo y verdadero, no porque nos va a condenar, sino porque Él es digno, Él es precioso, Él es infinito, Él es digno de ser obedecido. Hay un reconocimiento de su majestad y de su santidad, hay una reverencia a su divina majestad, como dice Calvino. Hay una conciencia viva de estar bajo su autoridad, hay una disposición a obedecer los mandamientos de Dios por amor a Él. Ese es un temor correcto, es un temor filial, es un temor en amor, pero el temor que es castigo es un temor servil, es un temor, me va a castigar, wow, temo a Dios, uy, sus juicios, oh, temo a Dios, el infierno. Ese temor reverente a Dios, el temor reverente a Dios no existe en el incrédulo, pues ellos desafían su ley, viven como si Dios no juzgara y pecan con una seguridad aparente, pero sí viven en temor servil, y cada pecado trae ese castigo que es el temor, y cuando su conciencia les acusa, ¿qué les trae a ellos? Temor, miedo a la muerte, temor al juicio de Dios, inquietud interior, temor al castigo de Dios, temor cuando Dios se acerca con su palabra. Job 15:21, mire lo que dice. Job 15:21. Estruendos espantosos hay en sus oídos. Qué tremendo. Estruendos espantosos hay en sus oídos. ¿De quiénes? De los reprobados. Espantosos. ¿Qué es eso? Espanto. ¿Verdad? Estruendosos. Eso es temor. Y entonces, ¿cómo se explica que sigan pecando entonces a pesar de que tienen ese temor servil? Porque es algo tremendo la naturaleza del hombre caído, ¿no? Si en algún momento la conciencia le dice, vas a enfrentarte al juicio venidero, tu alma es eterna, vas a enfrentarte al Dios vivo y verdadero, vas a estar condenado eternamente, porque eso trae la conciencia de vez en cuando, a veces más veces que otras. ¿Y cómo es posible que siga pecando? Ahí usted puede ver la terrible situación del estado de la naturaleza humana caída. Ahí usted puede ver la ceguera espiritual, la dureza de corazón, la necedad del impío. ¿Qué tal ceguera? Y como no hay otro castigo externo, adicional inmediato, entonces el hombre no piensa que este temor que vino concomitantemente su pecado. Y dice, Eclesiastés 8:11. Vamos a Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Qué tremendo pasaje. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Es decir, el hombre peca, la conciencia no te trae en el preciso momento tu culpa o el temor. O no te viene un castigo externo. Y como no viene, dice aquí, Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre tu mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, pecaste, no te partió el rayo. Y como no te partió el rayo, tu corazón está dispuesto para hacer el mal. Desobedeciste, no viniste, el día del Señor no te interesa venir a congregar. Y como no te partió el rayo, no te dio un cáncer, entonces tu corazón siempre está dispuesto para hacer el mal.
Como tienes para comer, para tomar, tienes tu casa, tienes etcétera, y no te pasó nada por tu pecado, tu corazón está dispuesto para seguir haciendo el mal. Qué tremendo. ¿Comprende? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero la conciencia se despierta y acusa, como dice Hebreos 2:15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí, es cierto, esto es para creyentes, pero se refiere a algo antes de que el creyente se convierta, de que había un temor de la muerte. Les estoy demostrando que ese temor que trae el pecado es un temor a morir también. El creyente en su lecho de muerte tiene que mortificar sus pecados y tiene que estar gozoso de que cuando un día parta va a ver el rostro de Cristo. Y ya no hay el temor a la muerte, mientras que el incrédulo sí tiene temor a la muerte. Temor a la muerte corporal, temor a los castigos y aflicciones precursores de la muerte, temor a la muerte misma como desunión del alma y del cuerpo, temor a lo que siga la muerte física, un juicio terrible. Y esta condición, este temor, es castigo vindicativo de la justicia de Dios, que trae este pecado concomitantemente, este castigo que es el temor. Juan 3:36, ya lo vimos hace un rato, lo voy a leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y si la ira de Dios está sobre él, entonces en cada momento esta persona, el reprobado, está siendo castigado con separación espiritual de Dios, con culpa y con temor, que son castigos concomitantes a cada uno de los pecados. Pero el siguiente castigo concomitante, acompañante al pecado, es la corrupción. La corrupción, Génesis 3:7. Génesis 3:7. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Como hemos aprendido y hemos desarrollado hace muchas semanas atrás, cuando dice que conocieron que estaban desnudos, ellos no solamente conocieron su culpa, sino también tomaron conocimiento de su corrupción. Corrupción. Conocieron que eran corruptos. ¿Cómo que conocieron que eran corruptos? Porque ahora su voluntad no era ir a buscar a Dios. Sus afectos ya no eran Dios. Su mente ya estaba entenebrecida porque agarra luego a Adán y dice, cuando Dios viene a preguntarle, dice, tú tienes la culpa, Dios, porque la mujer que tú me diste por compañera, que tú me diste, o sea, tu culpa, porque me diste esa mujer. Es corrupción. Es una distorsión de su entendimiento, de su afecto, de su voluntad. Las facultades de nuestra alma, amados hermanos, son esas tres: entendimiento, voluntad y afectos. Y esas tres fueron corrompidas en el preciso momento que pecó Adán. Y cuando usted peca, le trae ese pecado concomitantemente un castigo. ¿Sabe cuál es? La corrupción. O sea, en otras palabras, usted, después de pecar una hora, sea de pensamiento, de palabra, o de acción, usted ya está más corrompido. No está menos corrompido, está más sucio, está más endurecido. Su entendimiento está más entenebrecido. Su afecto, su voluntad, lejos de ir a Dios, es contraria a Dios. Sus afectos también. Por eso se entiende que usted puede estar aquí viniendo, no sé, 5 años y ya está endurecido. Está endurecido. Está endurecido. Se le habla de estas cosas y está endurecido. Pero eso te digo, te decimos en amor para que tú corras a Cristo, para que te arrepientas de una vez, para que corras a Cristo y hayas perdón de todos estos pecados y huyas de la ira venidera. Por tanto, el pecado trae concomitantemente la corrupción. Qué tremendo, ¿no? Esta corrupción es castigo del pecado. Ahora el hombre cuando peca tiene tal castigo, la corrupción, que es concomitante a su pecado. Pero a veces ni cuenta se dan de que es más corrupto. Ni cuenta se da por la conciencia endurecida. Siempre pongo este ejemplo, pero para los que no visitan lo voy a poder poner. Hay un hombre que se mete, incursiona en el sicariato. ¿Ustedes qué creen? Muchachos, ¿no? Qué pena, ¿no? 17, 15 años, ¿no? Se meten a esa cuestión, a ese acto delictivo. Y el primer día que hacen estas cosas, ¿cómo creen que se sienten? Muy mal. Haber quitado la vida a alguien por 100 soles, así sea por 1000 soles, pero se sienten mal, seguramente lloran, seguramente van, se esconden en su cuarto, se ponen a llorar, se bañarán, yo no sé, están abrumados con el pensamiento. Pero pasan 5 días y nuevamente le dan otro encargo. Y lo hace. Ya no se siente tan mal, ¿verdad? Ya no se siente tan mal.
Y así se pasa un año. ¿Cómo estará después del año? Ya no se siente mal. Su corazón se ha endurecido, ¿verdad? Se ha endurecido. Pero ¿es menos corrupto por eso? Es más corrupto. Y no porque su conciencia la acuse significa que es menos corrupto, es más corrupto. Ni cuenta se dan porque está muerto espiritualmente. Ni cuenta se da porque su conciencia está endurecida, está cauterizada. Pero cada pecado lo corrompe más. Hay un lago sucio, hay desmonte, basura, desechos químicos. Y si usted le sigue echando más desecho, más desmonte, más basura, ¿cómo va a estar más limpio, no? No va a estar más limpio, va a estar más sucio. La persona que se mete a un vicio, está metido, hundido en el vicio, ¿cómo está después? Más limpio, ¿no? No, está más entenebrecida. Su mente, su entendimiento, sus afectos para con Dios, con la palabra de Dios, su voluntad, que está más esclavizado a ese pecado. Solamente Cristo lo puede libertar, nadie más. Y así podemos poner cada ejemplo. Una persona que se incursiona al tema de la borrachera, por ejemplo, después que pasa 5 años, ¿cómo está? ¿Mejor? No. Después que pasa 20 años en ese vicio, ¿cómo está? ¿Mejor? No. De repente ahora ya se duerme en la calle, se duerme en el piso, está 2 semanas, 3 semanas ahí en ese vicio. Empeora. Ya no quiere ya ni escuchar la palabra de Dios. Así está, esa es la situación de la persona. Más alejado de Dios, más tinieblas en su entendimiento, más opuesta a su voluntad hacia Dios. Y esa corrupción es castigo de Dios. Eso quiero que entiendan. Es castigo de Dios. El hecho que cada persona por su pecado ahora sea más corrupto, eso es castigo de Dios. No solamente un resultado natural o un mero resultado natural. Es castigo. Un adúltero que adultera, ¿avanza su corrupción o disminuye? Avanza porque se hace luego más mentiroso, se hace más astuto, más engañador, más sucio, más lujurioso. Si no se arrepiente, si Dios no lo salva, es así, más impuro, más tinieblas lo están gobernando. Y eso es castigo de Dios. Y aumenta con cada pecado su corrupción. Y así podemos poner cada pecado. Tú que no has cometido ninguno de estos pecados aquí, que hemos mencionado, pero que vienes y pecas porque no te arrepientes. ¿Cómo estás? Más corrupto. Más corrupto. Menos quieres hacer la voluntad de Dios. Ahora ya te aburre, ya más. Menos tu entendimiento también está afectado. Tus afectos también. O no tienes mejores afectos para con Dios, sino peores afectos para con Dios. Miren, y cualquier pecado, la corrupción de cada pecado oscurece el entendimiento, pervierte la voluntad, desordena los afectos. Y eso es castigo que incapacita moralmente al hombre para hacer un bien espiritual. Te incapacita más para hacer un bien espiritual. Entonces, cada pecado que comete un reprobado trae conjuntamente, concomitantemente, ¿qué cosa? El temor, más corrupción. Pero el otro es la vergüenza. Ese es el último, la vergüenza. La vergüenza nace de la culpa objetiva frente a la ley de Dios. Una persona peca contra Dios, es culpable y tiene vergüenza. Igual, ahora la gente hace las cosas que hace, peca contra Dios y no tiene vergüenza. ¿Significa que por eso no trae vergüenza el pecado? Sí, solamente que, nuevamente, su corazón está endurecido. Sí. Y en Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cuando vieron que eran culpables, ¿qué hacen? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Tienen qué cosa? Vergüenza. ¿Nota usted? Pecado, ¿verdad? Separación espiritual, culpa, corrupción y vergüenza. Toda esa máquina comienza a funcionar. ¡Qué terrible es el pecado! ¡Qué terrible es el pecado! Así ahora, ¿no? Aunque usted ve gente desvergonzada por la práctica de su pecado y por la dureza de corazón, no significa que eso no está y un día se va a despertar. En el juicio eterno se va a despertar y eternamente será atormentado por todas estas cosas, como enseña la palabra. Muchas veces la conciencia despierta la culpa, el temor, la vergüenza del pecado cometido contra el prójimo y contra Dios. Pero un día esa vergüenza será traída a los impíos en el día del juicio. Pero esta vergüenza, como dije hace rato, a respecto del otro castigo, también es misericordia de Dios. También es misericordia. Entonces, amados hermanos, hemos visto de esta clasificación de los castigos, de esta primera importante clasificación, los castigos concomitantes. Y yo espero que ahora, cuando termine este sermón, tú puedas ver la realidad
amigo, puedas ver la realidad. Y lo que dije hace rato, tú pecas y ya tienes todos estos castigos que van contigo, te acompañan. Separación espiritual, corrupción, culpa, vergüenza, temor. Que no se despierten por tu dureza es otra cosa, pero si vienen a tu corazón en algún momento, así que corre a Cristo, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete de corazón, deja el impío su camino, vuelvas a Dios, el cual tendrá misericordia de ustedes. Por favor, qué tremendo, ¿no? Dice Job 15:20, todos sus días el impío es atormentado de dolor. Wow. Y el número de sus años está escondido para el violento. Job 15:20. Todos sus días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Al día siguiente nuevamente. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. En todo momento. ¿Qué dice? Todos sus días el impío es atormentado de dolor. Se despierta tu conciencia y te acusa. Te viene el temor al juicio venidero. Una aflicción es esa. Es un castigo. Te viene la vergüenza. Es un castigo. Más separado de Dios. Castigo. La corrupción, más corrupto en tu afecto, pensamiento, en tu entendimiento. Castigo de Dios. Y todos tus días eres atormentado de dolor. Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Miren, ¿notan ustedes cómo son los mensajes antropocéntricos que se suelen dictar en muchas congregaciones? Oh, Dios te ama. Tiene un plan maravilloso para ti. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Diciéndole eso no a ovejas, a cabritos, a personas que no tienen nuevo nacimiento, que les entretienen y que les hablan conforme a su concupiscencia, para que estén felices ahí y no se vayan. Le traen un poco de música, un poco de show, un poco de mistura, comida, lo que sea, y están felices ahí. Pero la palabra del Señor dice que no hay paz para el impío. Lo vimos la otra vez. No hay paz, no hay esperanza. Y la maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Por qué? Porque tú no llevas a tus hijos a Cristo, porque tú no haces devocionales diarios a tu familia, no porque no los llevas a congregar, no porque tú sigues en tus pecados y porque te trae corrupción, y también a tus hijos también lo mismo, y esto se multiplica y se regenera así, y tú quieres seguir pecando contra Dios, y Dios te dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Arrepiéntete, por favor. Arrepiéntete. Muchos no quieren escuchar, ¿verdad? ¿Cuántas personas nos visitan y una vez ya desaparecen, verdad? Ustedes son conscientes, amados hermanos. Entonces quieren irse a un lugar donde estén tranquilos, pues donde puedan ahí bailar un poco cuando las alabanzas se ponen a bailar, a mover el cuerpo, y le dicen un pasaje bonito, ¿no? Que Dios te ama, ¿verdad? Que Él guarda tu caminar. Él sostiene manda a sus ángeles para que tu pie no caiga, no rebane. Y ahí sí, están bonitos, felices. Le dicen paz, paz, pero no hay paz. En los tiempos de Isaías pasaba lo mismo. La gente le decía, esos ancianos, esos líderes religiosos le decían a la gente, paz, paz. Pero Dios, ¿qué dice? Paz, paz, pero no hay paz. No hay paz. Dios pudo haber traído solo tales castigos, ¿verdad? Concomitantes. Pero no. El Señor añade soberanamente otros castigos adicionalmente a estos castigos que hemos visto. Y esos son los castigos externos que veremos Dios mediante la siguiente semana. Oremos al Señor.